Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clases. El día de hoy vamos a ver la clasificación de los ángulos. La clasificación de los ángulos consta de tres categorías. Vamos a tener la primera categoría, que sería por su medida. La segunda categoría, que sería por su posición. La tercera categoría, que sería por la suma de sus medidas. En la primera categoría vamos a tener el ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Aquí tenemos representado lo que es un ángulo llano, el cual mide 180 grados. Después vamos a tener el ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo que siempre va a ser menor a 90 grados. Por ejemplo, un ángulo agudo podría ser un ángulo de 85 grados, 70 grados, 50 grados, 40 grados, 20 grados. Siempre será menor a 90 grados, un ángulo agudo. Ahora, vamos a tener el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados, pero no menos de 180 grados. Por ejemplo, un ángulo obtuso podría ser un ángulo de 120 grados. Pasa de 90, pero no pasa de 180 grados. Otro ángulo obtuso podría ser un ángulo de 170 grados. Otro sería de 179 grados. Otro ángulo obtuso podría ser de 150 grados. Siempre y cuando esté ese ángulo entre 90, arriba de 90, y que no pase los 180 grados, se considera ángulo obtuso. Y vamos a tener el ángulo completo. El ángulo completo es aquel que mide 360 grados, es decir, da una vuelta completa. Pasemos a la segunda categoría. En la segunda categoría vamos a tener los ángulos por su posición. Aquí vamos a tener los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen un lado en común y además comparten el mismo vértice. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo y acá tenemos otro ángulo. Estos dos ángulos tienen un lado en común y además comparten el mismo vértice. Este sería el vértice. Por eso son ángulos consecutivos. Después vamos a tener los ángulos adyacentes. Aquí tenemos dos ángulos. Un ángulo, otro ángulo, y además podemos observar que tienen un lado en común y que comparten el mismo vértice. Esto nos dice que también se les puede considerar como ángulos consecutivos, pero la única diferencia sería que un ángulo adyacente si sumamos los dos ángulos, obtendríamos 180 grados, es decir, un ángulo llano. Esa es la diferencia. Un ángulo adyacente puede ser un ángulo consecutivo. La única diferencia es que un ángulo adyacente forma un ángulo llano de 180 grados, porque sus ángulos, al sumarlos, nos van a dar 180 grados. Después vamos a tener en esta categoría los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos dos rectas que se cortan. Este ángulo es opuesto con el vértice con este ángulo y son iguales. Y este ángulo es opuesto con el vértice y son iguales. Y el vértice, pues obviamente, sería este punto.
Entonces, lo que caracteriza a estos tipos de ángulos es que se cortan dos rectas en forma de cruz y comparten el mismo vértice. Y para terminar, vamos a la siguiente categoría, que sería por la suma de sus medidas. Vamos a tener los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos en los que la suma de sus dos ángulos tiene que darnos 90 grados. Aquí tenemos dos ángulos. Esos ángulos comparten un lado en común. Además, comparten un vértice en común. Se les podría decir que son ángulos consecutivos. Ahora, lo que caracteriza a los ángulos complementarios es que la suma de este ángulo con este ángulo nos resulta en 90 grados. ¿Estamos? Podemos decir que el ángulo A mida 50 y el ángulo B nos va a medir forzosamente 40 para que nos dé 90 grados. Esos son los ángulos complementarios. Y para finalizar, vamos con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que dan como respuesta 180 grados. Si tú sumas el ángulo C más el ángulo D, vamos a obtener 180 grados, forzosamente. Por ejemplo, si el ángulo C mide, digamos que mide 100 grados y el ángulo D mide 80 grados, la suma de estos dos ángulos nos da 180 grados. Por eso se les conoce como ángulos suplementarios. Con esto terminamos este video. Espero que sea de gran ayuda. Cualquier duda puedes dejarla en la parte de los comentarios. Hasta pronto y gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.